Entonces a monopolio. Supongamos que tenemos algunos datos. A ver, una función de demanda que es 100 menos 2P. Y una función de costos totales, el costo del monopolio. Supongamos que esta función de costos es 0,002. Les pido acá que tengan calculadora a mano porque vamos a hacer muchos cómputos de todo tipo. 0,2 por q al cubo menos 0,16 q al cuadrado más 23,2 por q. Esta es la función de costos de esta firma. ¿Bien? Entonces, primero repasemos monopolio. Una firma que tiene esta estructura de costos, ¿bien? Y que puede vender en un mercado donde esta es la demanda de todos los consumidores. Bien, esta es la demanda de todos los consumidores. Estos serían los datos del problema. Vamos a repasar ahora monopolio, vamos a hacer las gráficas, las cuentas, reinterpretarlo todo con detalle y luego, veremos si hoy o más bien mañana, aplicar las políticas regulatorias. Primero interpretemos un poquito qué significa. La función de costos, bueno, es sencilla. Esta función de costo indica cuánto es el costo total de fabricar cada volumen de producción Q. Si yo quisiera fabricar 100 unidades, bueno, enchufo 100 acá, hago las cuentas y esto le va a indicar a la firma cuánto es el costo de producir ese volumen deseado de fabricación Q. Mientras que la función de demanda, ¿qué es lo que me está indicando? La función de demanda indica cuántas unidades querría comprar voluntariamente el conjunto de todos los consumidores de esta región, cuánto quieren comprar esos consumidores para cada precio posible. Entonces yo acá pongo un precio y esto me va a indicar cuántas unidades quiere comprar el individuo. ¿Bien? Como es un monopolio, el monopolio puede fijar el precio que quiera, pero puede fijar el precio que quiera porque no tiene ninguna competencia, es el único que lo fabrica. Pero mientras mayor sea el precio que fije, fíjense que el consumidor va a optar por comprar menos unidades. A mayor precio, fíjense que esta función indica que va a ir comprando menos. ¿Bien? Para el monopolista es muy importante, incluso más importante que la función de demanda, contar con lo que es la función inversa de demanda. Si calculamos la inversa, acá ¿cuánto quedaría? 50 menos 1 medio Q. 50 menos 1 medio de Q. Recuerden que calcular la inversa es despejar P. ¿Sí? Que Q menos 100 dividido 2, distributiva, 50 menos 1 medio de Q. ¿Qué es lo que indica la función inversa de demanda? Fíjense que la función inversa de demanda indicaría, fíjense cómo funcionaba la directa. En la directa yo colocaba un precio y esto me indicaba cuántas unidades querrían comprar los consumidores. En la inversa yo le coloco cuántas unidades, ¿sí?, quiero venderle a estas personas y acá me estaría indicando cuánto es el precio que yo debería fijarles a estos consumidores para que ellos estén de acuerdo en comprar este volumen Q. ¿Queda claro? Esto es una función de fijación de precios, en cierta forma, desde el punto de vista del monopolista. Entonces, por ejemplo, si el monopolista quiere vender 20 unidades, enchufa 20 acá, 20 dividido 2, 10, 10 restado de 50, 40. Si quiere vender 20 unidades, tiene que fijar un precio de 40. Entonces, esta función inversa de demanda, ¿qué es lo que le indica? Para cada volumen de producción que quiera vender este monopolio, para cada volumen de producción que quiera vender este monopolio, esta función le indica cuál es el precio que esta empresa debería fijar para que los consumidores quieran voluntariamente comprar ese nivel de producción. ¿Queda claro? Entonces, esto indicaría cuál es el precio que tiene que fijar el monopolista, precio por unidad, ¿no? El precio que tendría que fijar por cada unidad para cualquier volumen de producción que él tenga la intención de vender. ¿Queda claro? ¿Sí? De esta función podemos calcular luego un par de funciones que vamos a llamar el costo medio y el costo marginal. Dejamos ahí un espacio que ya lo vamos a completar. Entonces pasamos ahora a resolver el problema que resuelve el monopolista. El problema del monopolista. Problema del monopolista. El monopolista tiene que decidir con esta información, ¿sí?, la función inversa de demanda y la función de costo, cuántas unidades va a querer vender y cuál es el precio que tendría que fijar.
¿Bien? ¿Cómo calculamos entonces cuántas unidades debería vender este monopolista? Este monopolista debería elegir aquel volumen de producción que ¿qué? Que maximice su beneficio. El volumen de producción que maximice sus beneficios totales. Ahora, yo tendría que formular la función de beneficio. Y la función de beneficio tiene el formato de ingresos menos costos. Los beneficios son los ingresos menos los costos. Los costos acá los tenemos. Y los ingresos, ¿cómo fabrico la función de ingresos totales? ¿Cómo fabrico la función de ingresos totales? P por Q. La función, ¿Sí? P por Q. Precio por cantidad de vendidas. El precio por la cantidad, pero el precio sería la inversa de demanda. ¿Sí? 50 menos un medio de Q. Fíjense que esto sería la inversa de demanda. Yo acá, cada volumen de producción que yo enchufe, esto hace una operación y me devuelve el precio. ¿Bien? Entonces, este precio por la cantidad multiplico P por Q, me está dando los ingresos. ¿Están de acuerdo? Menos la función de costos. Menos 0,02 Q al cubo más 0,16 Q al cuadrado. Noten que estoy cambiando los signos porque es menos los costos. Menos 23,2 por Q. ¿Están de acuerdo? Que esa es sería la función de beneficios. Noten de que esto que he colocado acá son los ingresos totales. Todo esto que he puesto acá es menos el costo total. ¿Está? Y a su vez, noten de que esto que está puesto ahí, hasta ahí, es la función de precios, la inversa de demanda, y ahí está el P por Q, para que vean que tiene ese formato la función de beneficio. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo enchufo un volumen de producción, esto me determina cuál es el precio que yo tengo que fijar para que los consumidores quieran comprar ese volumen. A ese precio yo lo multiplico por las unidades deseadas y esto se convierte en ingreso. Le resto los costos de fabricar ese volumen y lo que obtengo son la función de beneficio. Entonces esta función de beneficios, para cada Q que yo enchufe, me devuelve cuál sería el beneficio de producir y vender ese volumen Q de producción. ¿Bien? Entonces, una vez que yo tengo esta función construida, que me indica cuánto yo ganaría para cualquier nivel de producción que quisiera fabricar, tengo ahora que seleccionar aquel volumen de producción que hace que esta diferencia entre ingresos y costos sea máxima. ¿Bien? Entonces, ¿cómo calculamos el máximo acá? Antes de calcular el máximo, tal vez sea conveniente aplicar algunas distributivas, y lo podemos escribir así: 50 por Q menos un medio de Q cuadrado, y bueno, volvemos a copiar lo mismo, 0,02 Q al cubo más 0,16 Q al cuadrado menos 23,2 por Q. Es la misma función de beneficios de antes, solo que he hecho la distributiva en este paréntesis. Bien, una vez que tenemos una versión más simplificada de la función de beneficios, ¿cómo calculo aquel volumen de producción que maximiza estos beneficios? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hallamos el máximo de esto? Se hace la derivada del beneficio con respecto a Q. ¿Sí? Derivamos la función de beneficios con respecto a Q. Y cuando hacemos eso, ¿qué obtenemos? 50, y acá, ¿cuánto queda? 50 menos Menos Q. 50 menos Q. Bien, 50 menos Q. Fíjense que al haber derivado esta función de ingresos, ¿sí? La derivada de la función de ingresos con respecto a Q es lo que se llama el ingreso marginal. Y como función es igual a 50 menos Q. Bien, esos datos lo vamos anotando acá. Bien, menos, sigamos derivando. ¿Cuánto queda? 0,006 0,06 por por Q al cuadrado. Q al cuadrado más 0,32. 32.
Q. 32 Q. por Q y menos 23,2. 23,2. ¿Y todo esto qué hago? ¿Lo igualo a cuánto? A cero. A 0. Recuerden que tomar la derivada e igualarla a 0 es la forma de computar el máximo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la derivada medía la pendiente de la recta tangente y cuando esa pendiente es 0 significa que la función tiene una tangente horizontal y eso estaría describiendo el entorno de un máximo, una montañita en donde en el máximo tiene una recta tangente que es horizontal, con pendiente 0. Por eso lo igualamos a 0. Bien, ¿cómo resolvemos esto? Fíjense que acá, de esta función de costos, yo podría calcular la función de costo marginal, que es la que hicimos acá cuando lo derivamos. Y acá quedaría el 0,006 q al cuadrado menos 0,32 por q más 23,2. Noten que este es el costo marginal y lo que está escrito acá es menos el costo marginal, porque lo que originalmente teníamos era menos el costo total. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿ahora qué hacemos? Tratemos de despejar esto, compactarlo. Términos de grado 2, ¿qué tenemos? Menos 0,006 q al cuadrado. Términos de grado 1, ¿qué tenemos? Este 0,32q positivo con este q negativo. Entonces, ¿cuánto hay de q? Menos 0,68. Menos 0,68 por q, y quedaría el término lineal, que está compuesto por los 50 estos, y este menos 23,2, que en total, ¿cuánto dan? 26,8. 26,8, positivo, ¿verdad? Sí. Más 26,8, y esto es lo que tiene que igualar a 0, ¿bien? Fíjense que acá lo que me quedó entonces es una función cuadrática que está lista para que les apliquemos Bhaskara. Si aplicamos Bhaskara, ¿cuál sería el A, el B y el C? ¿Esto qué sería? El menos 0,6. En la fórmula, menos B más menos. ¿Esto qué letra sería? A. Y la. ¿El B cuál sería? Menos 0,68. Que sería el menos 0,68, el B, y el C, el término independiente. Entonces con estos tres valores identificamos, podemos calcular Bhaskara, menos B más menos raíz cuadrada, B cuadrado, menos 4AC, sobre 2A. ¿Bien? Yo de acá, directamente, les doy los resultados, ¿sí? Si alguien tiene calculadora para calcularlo esto automáticamente, lo hacen, y si no, después lo verifican a mano. ¿Bien? Acá les va a dar dos raíces, ¿sí? Les va a dar dos raíces. Una posiblemente negativa, La raíz que sea negativa directamente la descartamos, porque no va a tener sentido económico. Y la otra raíz va a dar positivo. Va a dar positivo. Y va a dar un valor de Q igual a 30,95. 30,95. Ustedes lo calculan, lo verifican con Bhaskara que queda eso efectivamente. Y este sería entonces el volumen de producción óptima. No vamos acá a calcular condiciones de segundo orden y demás para que no se haga tan extenso, ¿bien? Entonces, sí, Eso es 30,95. sí, 30,95. Sí, estamos usando comas y no puntos. Está bien, la pregunta. 30,95. Bien, vamos a llevar ahora todo esto a un gráfico. A un gráfico. ¿Puedo borrar esta parte? ¿La han terminado de copiar? Sí, profe, puede borrar. Sí. Bien.
Vamos. Esto. Lo vamos a buscar. Pero quiero que grafiquemos ahora. Y el óptimo había dado en 30, ¿no? ¿Me lo recuerdan cuánto había dado? 30,95. Lo colocamos por acá. $30,95. Bien, vamos a graficar todo esto y recordar cómo era la gráfica del monopolio. Graficar cada una de estas cosas. Primero grafiquemos acá la función de inversa de demanda. Sería 50 menos un medio Q. Esta es una función ¿de qué forma? Es una línea, es una parábola. Acá va el eje de las cantidades. ¿Qué forma tiene esta función? Lineal. Lineal, ¿creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente. Entonces, con este formato. ¿Qué cortes tiene? ¿Cuáles son los cortes? ¿Cuáles son los cortes de esto? Ahí y ahí. Ese punto ahí es ¿cuánto? 50 y 100. 50. Y este otro, 100. 100. Fíjense que este del 50 es justamente la ordenada del origen y en el despeje es a 100. De hecho es la ordenada del origen de la función inversa que hemos estado calculando acá. Bien, entonces 50 y 100, ahí tenemos la función. Calculemos el ingreso marginal, que es 50 menos Q. Fíjense que también es una función lineal, fíjense que también es decreciente y a su vez tiene la misma ordenada al origen, pero tiene el doble de pendiente. Bien, entonces a esa la vamos a calcular así. ¿En cuánto va a cortar esta otra? La función de ingreso marginal. Es la función de precios. La amarilla, función de ingreso marginal. ¿Cuánto es ese corte? ¿Cuánto? Esta función, el ingreso marginal. ¿Cuánto? ¿Cuánto va acá? ¿Nadie? 50. 50. Ya que tiene el doble de la pendiente, tiene pendiente menos 1, pero es un medio, este tiene pendiente menos 1, es el doble, bueno, corta en la mitad. ¿Bien? Vamos ahora a graficar la función de costo marginal. Recuerden que el óptimo, no sé si ustedes acá lo pudieron ver, pero acá tenemos, cuando calculamos esto, no sé si ustedes se percataron o recordaron la condición de optimalidad del monopolio, pero fíjense que esto que derivamos acá es el ingreso marginal, el 50 menos Q que colocamos acá. Y este que está puesto acá es el costo marginal menos el costo marginal igualado a 0. Eso implica que el Q que hace 0 esta ecuación es aquel en donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. De ahí surge este 30,95. ¿Vean?
Entonces, vamos a graficar ahora la función de costo marginal, esta. Sí, este era el cuadrado. Era, lo copiamos mal, era al cuadrado. Fíjense que esto es una línea. ¿Cómo graficamos esto? ¿Qué es esto? Una parábola. Una parábola. Y fíjense que esta parábola tiene un eje de simetría. Bien, ¿cuál era el eje de simetría de la parábola? Menos b sobre 2a. El ejemplo, el menos b sería 0,32, ¿va bien? Positivo porque va cambiado de signo y ahí es negativo. Y el 2a sería, ¿cuánto? 0,012. ¿De acuerdo? Entonces el eje, ¿cuánto me da? ¿El eje? 6,6 periódico, profe. 6,6 periódico. 26. 36, 6,36. 26, 26,6 periódico. Bueno, lo dejamos ahí, 6,26. No, profe, 26,6. 6,20, lo dejamos ahí, 6,26. Si no pongamos tanto porque no vamos a tener tanta precisión acá. ¿Sí? 6,26 aproximadamente. O sea que habría una línea, más o menos, en ese valor. No quisiera manchar tanto. A ver, pero voy a poner un poco más clarito. Pero ahí estaría, lo hago clarito a propósito para que no manche tanto. Ahí estaría una parábola, ¿no? Ahí estaría una parábola con ese eje. Fíjense que pasa por 23,2, lo voy a poner en rojo. Entonces, el 23,2 supongamos que lo ubicamos acá. Y ponemos acá el 23,2. Entonces la parábola pasa por ahí, con ese eje de simetría. Y describiría algo más o menos así. Este sería entonces el costo marginal. Fíjense que es el eje de simetría. Corta ahí, y ahí tendríamos entonces la parábola. Justamente acá está el eje, la simetría. O sea, tendríamos la otra parte que no la gráfico, porque está fuera del cuadrante, pero fíjense que esto es justamente la mitad del eje de simetría de la parábola. Bien, entonces, ¿dónde estaría el 30,95? Habíamos dicho que este 30,95 surgía de resolver esta ecuación, que a su vez era la que hacía ingreso marginal menos costo marginal igual a 0, o sea que en 30,95 el ingreso marginal es igual al costo marginal. Bien, o sea que el ingreso marginal sea igual al costo marginal en 30,95, significa que esas dos gráficas, ¿qué pasa en el óptimo? Intersectan. Se intersectan. O sea que el 30,95 lo podemos posicionar acá. Bien, ahí estaría el óptimo. Bien, este sería el óptimo. Bien. Así de puntos, ahí está el 30,95, ese es el óptimo. Lo voy a señalar acá como el Q estrella, en donde es igual el ingreso marginal con el costo marginal. Perfecto. Ahora, dijimos que esta es la cantidad que iba a vender. Va a vender o quiere vender 30,95 porque esta es la que le haría máximo sus beneficios. Bien, ¿cuál es el precio que va a fijar para que los consumidores quieran comprar 30,95? ¿Cuál es el precio? ¿O cómo calculan el precio para que los consumidores quieran comprar 30,95 de manera voluntaria, ¿no? ¿Cómo lo calculan? Hay que reemplazar ¿Lo evaluamos en cuál de todas estas funciones? en la inversa de demanda. En la inversa de demanda. La inversa de demanda justamente decía eso, cuál era el precio que tendríamos que fijar para que la gente quiera comprar cualquier volumen que a mí se me ocurra vender. Entonces, el precio lo calculan 50, a ver, calculadores, menos un medio de 30,95. Esto me da un precio de 4,75.
¿Cuánto? 30 y 34,52. 34,52. Entonces, fíjense que este es el precio óptimo que cobran. ¿Dónde lo ubicamos a eso? En el gráfico. Acá. ¿De acuerdo? 30,95 evaluada en la inversa de demanda, que es lo que hicimos recién. Bien, entonces el 34,52 iría ahí. Borro esto para que no moleste. Bien. Entonces ahí iría el 34,52. Bien. Entonces, este monopolista fabrica 30,95 y fija un precio al público de 34,52. Bien. Otra función importante que quiero que grafiquemos es la función de costo medio, que ya la vamos a hacer dentro de un ratito. Bien. Vamos a tomar esta función y vamos a calcular la función de costo medio, y ya la vamos a graficar. La calculamos, a ver, el costo medio como función, costo medio, la función costo medio. Fíjense que el costo medio es cuánto le cuesta a la empresa fabricar cada una de estas firmas, cada una de estas unidades, y 34,52 es el precio que obtiene por venderlas a cada una. Entonces, comparar a veces el precio con el costo me permite luego computar el beneficio unitario y después el beneficio total. Entonces, el costo medio, ¿cómo lo calculo? El costo medio y el costo unitario. Este es el costo total de fabricar Q unidad. El costo medio, ¿cómo se calcula? El marginal era derivando y el costo medio, ¿qué Se hacíamos? divide la función de costos por Q. Lo dividiríamos a todo esto por Q. Entonces me quedaría 0,002 por Q al cuadrado, esta. Después, menos 0,16 por Q a la 1, más 23,2. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Ahora, en este gráfico, ¿sí? Quiero que calculemos ¿sí? El costo medio de fabricar ese volumen. Bueno, para calcular el costo medio tendría que evaluarlo ahí. Bien. Hagamos ahora un parate. Fíjense que este es el repaso de monopolio. Podemos calcular acá el costo medio. ¿Cómo calculamos el costo medio de fabricar 30,95? Dijimos que cada unidad la vende a 30,40. Este es el precio de venta. Y el costo medio, ¿a cuánto va a ser igual de vender eso? Evalúen 30,95 acá y me dicen cuánto da. $30,95 evaluado acá. Costo medio. ¿Alguien lo tiene? $20,16. 20. ¿No? El costo medio es de 20,16. Fíjense que el costo ese de 20,16, ¿sí? Está por debajo del precio de venta. O sea que claramente esta firma está teniendo
beneficios, ¿no? Está teniendo beneficios, ¿bien? Que se podrían calcular como la diferencia entre el precio menos el costo, y luego multiplicamos por la cantidad de unidades, y ahí yo obtendría el beneficio total, ¿bien? Está teniendo beneficio, bien. Fíjense que este monopolio, o todos los monopolios, lo que hacen para optimizar es igualar el costo marginal con el ingreso marginal, y en este punto, y fijan este precio, 30,52. Sin embargo, si esto hubiese sido, mejor dicho, un mercado de competencia perfecta, los mercados de competencia perfecta, como los que hemos visto hasta ahora, se caracterizan porque el precio no lo fija el consumidor o una empresa en particular, sino que lo fijan entre todos los individuos que existen y entre todas las empresas que existen. En este caso hay una sola, pero si hubiese muchas, estaríamos en una estructura de competencia perfecta. Entonces tendríamos una demanda y una oferta. La cantidad ofrecida y la cantidad demandada. Entonces, de la intersección entre la oferta y la demanda surgiría el precio de equilibrio en el mercado de competencia perfecta. Y lo que ya hemos demostrado en nuestros cursos previos es que este precio del monopolio 34,52 siempre va a estar por encima de este precio que se fije en el caso de competencia perfecta. Ahora, este precio de competencia perfecta surgía de la igualdad entre la demanda y la oferta. Pero la oferta de una firma de competencia perfecta, ¿se acuerdan que era igual a qué? A que era igual la función de oferta de una firma. La función de oferta era igual a qué, geométricamente. Al costo marginal en su tramo creciente y por encima del costo variable medio mínimo, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, la función de oferta coincidía con la función de ingreso marginal. O sea, que si esto fuese un mercado de competencia perfecta, esta función de costo marginal sería la función de oferta. Entonces, si esto fuese un mercado de competencia perfecta, el precio de equilibrio que estaría vigente en este mercado sería ¿cuál? Aquel en donde la oferta cruce a la demanda. Recuerden que esta función inversa era la función de demanda. Estaría acá. ¿Lo ven? ¿Pueden verlo? Acá estaría, voy a poner en negro, ahí estaría el precio que se fijaría si se fuese esto a competencia perfecta y que estaría vigente acá. Este sería el precio de competencia perfecta. ¿Queda claro? Entonces, en donde el costo marginal intercepta a la demanda, fíjense que el precio de competencia perfecta obviamente está por debajo del que fija el monopolio. Obviamente por su comportamiento abusivo, de ser la única, permite que pueda fijar un precio más alto, no tiene competencia. ¿Cómo calcularíamos ese precio? ¿Cómo calcularíamos ese precio? Tendríamos que igualar ¿qué con qué? ¿Qué haríamos? El ¿Ideas? costo marginal y la inversa de demanda. Claro, igualamos el costo marginal con la inversa de demanda, sería la intersección entre esas dos. Entonces, igualamos la inversa de demanda con el costo marginal. Hacemos la cuenta acá. Entonces ponemos la función inversa de demanda igualada al costo de marginal para calcular esto. Entonces, la función inversa de demanda era 50 menos 1 medio de Q, y el costo marginal era esta, 0,006 Q al cuadrado menos 0,32 por Q más 23,2. Entonces, para resolver esto, ¿qué hacemos? Juntemos todo en un solo miembro, términos cuadráticos tendríamos 0,006 Q cuadrado. Menos 1 medio de Q, yo lo puedo pasar a este miembro, y me quedaría acá ¿cuánto? 0,32 negativo más 1 medio de Q,
más 0,18, ¿están de acuerdo? 0,18Q. Sí, profe. ¿Sí? Y el 50 que está como positivo pasa como negativo, entonces 23,2 menos 50, eso me queda menos 26,8. 26,8. Entonces ahora sí de nuevo tengo un Bhaskara para aplicar directo. De nuevo esto les va a dar dos soluciones. Una posiblemente sea negativa, ¿bien? O que queda descartada por la condición de segundo orden. Y esta segunda me da Q igual a 53,49 aproximadamente. Puede haber errores de redondeo, ustedes los calculan. Bien, lo completan ustedes calculando con Bhaskara y ver que una de las raíces es 53,49, la otra podría ser negativa o podría quedar eliminada por la condición de segundo orden. Y 53,49 es esto. Este 53,49, ¿dónde lo ubico en el gráfico? ¿Dónde iría ese 53,49? Vamos a llamarle a esto, en vez de llamarle el Q estrella, vamos a llamarle Q doble estrella. Q doble estrella. ¿Dónde lo ubicarían a Q doble estrella? Voy a borrar acá un poquito en el gráfico para hacerme espacio. ¿Dónde lo ubicaría? Borramos esto también para que no confunda. No hay problema si hay errores en las escalas. Estos gráficos están hechos a grosso modo, no importa si se producen alguna inconsistencia. Sí, lo importante es que el gráfico tenga esa cierta lógica, ¿no? Recuerden que acá estaba el 6,26, ese que no pusimos. Ahí estaría el eje. Este que pusimos, 6,26. Bien, ¿dónde lo ubicarían a este? Este precio sería consistente en donde, acá. Ahí iría en color negro. Este valor de, que hemos llamado el Q estrella, para distinguirlo del Q estrella común, que es el que va ahí. Este era el 30,95 y este era el 53,49. Ahí están los dos estrellas marcados. ¿Queda claro? ¿Sí o no? ¿Cómo lo estamos ubicando? Sí, profe. Pero ahora lo que nos habíamos preguntado no era cuánto era el volumen, sino cuál era el precio que hubiese estado vigente en competencia perfecta. ¿Cómo calculo el precio? ¿Qué hacemos? A Q estrella lo evalúo ¿en dónde? Hay dos opciones. La más fácil, evaluarlo La en dónde. inversa de La demanda. inversa de la demanda, en esta, 50 menos un medio de Q. Bien, ¿y eso cuánto queda? 23,25. 23,25. 23,25. Entonces, fíjense, entonces, que en competencia perfecta, el precio que estaría vigente sería 23,25, mientras que este monopolista estaría fijando un 34,52. Claramente es mucho más alto el precio que está fijando. Entonces, el Estado, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Bueno, le podría fijar un precio máximo. Le fijamos un precio máximo definido como, le voy a definir al monopolista un precio máximo. Y ese precio máximo va a ser tal que en ese nivel, ese precio coincida con el costo marginal. Un precio máximo fijado como el costo marginal de fabricarlo. 23,95. ¿Está bien? Entonces, fijarle un precio igual, un precio máximo igual a su costo marginal, haría que el monopolista no pueda cobrar un precio más allá de eso,
Y en consecuencia, su óptimo va a pasar a ser 53,49 y va a venderlo al precio de 23,25. Y así lograríamos que este monopolista fabrique y venda lo mismo que competencia perfecta y al mismo precio. Es decir, la solución eficiente, la socialmente deseable. ¿Queda claro cómo lo podemos regular entonces este monopolio? ¿Sí? Le aplico un precio máximo calculado de esa manera. Ahora, un detalle. Podría ocurrir de que si yo le bajo el precio a este monopolista de 34 a 23 porque se lo prohíbo a través de un precio máximo, podría ocurrir, hay que ver, que en este nuevo volumen de producción que él va a fabricar, ¿qué ocurre con los costos? Porque si sus costos se llegan a disparar por encima de 23,25, esta firma va a tener pérdidas. Y si tiene pérdidas, va a optar por cerrar e irse. Y eso no es algo deseable porque este bien dejaría de fabricarse. Entonces, cuando fijamos un precio igual al costo marginal, hay que ver qué ocurre con los costos en el nuevo volumen de producción al cual lo estamos indirectamente forzando que él opte por elegir. ¿Se entiende la pregunta? Habría que entonces verificar que en este volumen de producción su costo medio no exceda a ese precio de 23,25. ¿Lo calculamos? Calculamos ahora el costo medio en ese volumen de producción Q estrella estrella, el 53,49. La función de costo medio era esta. A ver, lo calculamos y veamos qué ocurre. Si está por encima de esto, estamos en problemas. Costo medio evaluado en 53,49. ¿Alguien lo tiene? $20,36. 20,36. 20,36. ¿Eso es? Fíjense que 20,36 está por debajo de 23,25. Con lo cual, si a este monopolista le fijamos el precio máximo, ¿sí?, no va a estar teniendo pérdidas y se va a seguir fabricando. Entonces, fijarle un precio máximo igual al costo marginal, en este caso particular, funcionó, porque en el nuevo volumen de producción, el cual va a elegir, sus costos están por debajo del precio que le estamos permitiendo cobrar, que es el de 23,25 como precio máximo. Entonces va a estar obteniendo beneficios. ¿Bien? Entonces, a esta gráfica de la función de costos, de costo medio, fíjense que no la hemos graficado todavía, la vamos a hacer ahora. Fíjense que podría estar más o menos, 20,36, 20,16, la podríamos graficar más o menos así. Esto está muy a escala, ¿no? No tiene que ser más o menos. Esta es la función de costo medio. Noten que es una parábola cuadrática también. Cuando ustedes calculen el eje, fíjense que debe ser 0,32, va a ser de 0,16, va a ser más chico, va a estar antes el eje. ¿Sí? Y, bueno, habría que calcularlo, ¿no? Ver en cuanto quede el eje. Lo importante es que las propiedades se den. El costo marginal siempre atraviesa el medio en su mínimo. Entonces esta roja lo corta el medio en el mínimo. Entonces acá marcamos los dos resultados. Cuando eligió la cantidad óptima inicial, el Q estrella, nos había dado 20,16. Entonces por acá lo pongo.
Ahí pongo el 20,16. 20,16. Y esto era el costo medio evaluado en el Q estrella inicial. ¿Bien? Y luego, cuando lo regulamos y le aplicamos el precio máximo, fíjense que el costo medio en Q estrella estrella se posicionaría acá. Ahí estaría el costo medio. Entonces el costo medio yo lo proyecto un poco. Profe, Ahí. ¿por qué si el Q estrella estrella es más grande, el costo variable medio sería... No, no, está bien. Oh, claro, o sea, es más grande que el inicial. Es apenas un poquito más grande, ¿no? Sí, sí, sí. 20,36. Esto es lo que me dio acá. Y esto es el costo medio evaluado en Q estrella estrella. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el resultado? Yo a este individuo lo forzo a que fabrique o que cobre un precio de 23,25 y lo bueno es que los costos de vender a ese precio van a estar en 20,36, con lo cual no va a incurrir en pérdidas. La firma va a seguir produciendo y no solamente que va a seguir produciendo, sino que va a producir lo mismo que ocurriría en una empresa, en una firma, pero en una industria de competencia perfecta donde existen muchas iguales que ella y compiten. Entonces, existe un rol regulador para el Estado para que intervenga en los precios que fijan los monopolios. Le fijamos un precio máximo y lo calculamos de manera exacta, de modo tal de que la solución que arroje ese monopolio sea coincidente con la que arrojaría un mercado de competencia perfecta donde existen muchas firmas proveyendo este bien o servicio. ¿Bien? Entonces fíjense cómo en este ejemplo, por suerte, el costo medio de fabricar la solución regulada, que es la Q estrella estrella, sí estuvo por debajo del precio regulado con un precio máximo. Este precio regulado, recuerden que se calculó como el precio, la función inversa de demanda, evaluada en el Q estrella estrella. Mientras que este de 32,52, recuerden que se calculó como el precio evaluado en la solución del monopolista puro, el Q con una sola estrella, que es el que pusimos acá con 30,95. Bien, entonces todo lo que está recuadrado en negro es la intervención del Estado, bien, regulando a esto y logrando que el óptimo que arroje este monopolista sea socialmente óptimo. ¿Qué podría haber ocurrido? Podría haber ocurrido que esta función de costo medio, una vez que yo la regule, podría haberme ocurrido que quede, no sé, la función de costo medio pudo haber sido así, miren. Por ejemplo, entonces en el Q estrella estrella, fíjense que en esa situación el Q estrella estrella me arrojaría un costo que está por encima del precio, en cuyo caso la firma tendría pérdidas y optaría por retirarse y nos quedaríamos sin producto. Entonces, si eso llegase a ocurrir, hay que ver de regular de otra manera. Precio igual a costo marginal no sería deseable porque la firma incurriría en pérdida y nos quedaríamos sin que la sociedad pueda disfrutar de este bien. Está bien porque es la única que lo produce. ¿Sí? Eso, por suerte, no ocurrió acá. ¿Sí? Y nos quedamos con esta solución. Mañana lo que vamos a ver es otro ejemplo en donde ese segundo caso que les planteé sí va a ocurrir. Entonces vamos a ver cuál sería la manera alternativa de poder computarlo. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Fíjense que acá hay muchas cuentas, muchos gráficos y demás. Repásenlo, hacerlo de vuelta a ustedes. Si se les produce alguna inconsistencia con los números, fíjense que esto había cortado en 23,6, está un poco más arriba. No importa, déjenlo sin cuidado. Esto había cortado acá en 50 y esto me da en 53. No se preocupen por esas inconsistencias que se les podrían ocurrir en los gráficos. Lo importante es que lo relevante, que son estos números que hemos marcado acá, si son 2, 4, estos 6 números relevantes, estén posicionados de manera correcta y consistente con los datos que tenemos. ¿Bien? Bueno, nada más chicos.